No es casualidad que hayas llegado hasta este momento. No es casualidad que, entre millones de mensajes, tus ojos se hayan detenido justo aquí. Porque lo que estás a punto de escuchar no es información cualquiera. Es la frecuencia que tu observador interno, esa parte más profunda de ti que nunca duerme, lleva años intentando sintonizar. Y si estás sintiendo esa ligera vibración en el pecho, ese cosquilleo sutil que te dice que algo importante está por revelarse, es porque tu cuerpo ya reconoció lo que tu mente aún está procesando. La frecuencia ya está aquí. Durante años has estado buscando, tal vez sin palabras exactas, tal vez sin saber qué nombre darle a eso que anhelas. Has probado 1000 caminos, has escuchado cientos de voces, has intentado llenar ese espacio con respuestas externas. Pero algo dentro de ti siempre supo que existía una frecuencia específica, una vibración particular, un tono exacto que tu observador interno necesitaba encontrar para finalmente despertar a su verdadera naturaleza. Y hoy, en este preciso instante, esa búsqueda llega a un punto de inflexión, porque la frecuencia que lleva años llamándote está sonando ahora mismo, en estas palabras, en este momento, en este espacio que creaste al decidir estar presente. Si puedes, te invito a que te suscribas a este canal, no como un acto mecánico, sino como una declaración energética, un compromiso con tu observador interno de que estás listo para sintonizar esta frecuencia de manera continua. Porque lo que compartimos aquí no son videos casuales, son frecuencias transmitidas, campos de información que activan algo en ti que ha estado dormido. Y suscribirte es la forma en que le dices al universo: estoy disponible para recibir. Ahora, antes de continuar, necesito que entiendas algo fundamental. Tienes dos opciones en este momento. Una es seguir como has estado, buscando externamente, saltando de método en método, esperando que alguien te dé la respuesta perfecta, empaquetada en 5 pasos simples. La otra es reconocer que la frecuencia que buscas no está fuera, nunca lo estuvo. Tu observador interno no está tratando de encontrar algo externo, está tratando de recordar su propio tono original. Y este mensaje no es para darte una frecuencia nueva, es para ayudarte a sintonizar la que siempre ha estado vibrando dentro de ti. Piensa en esto. Toda tu vida has operado desde un observador fragmentado. Una parte de ti mira el mundo, otra parte se juzga a sí misma por cómo lo miras, otra parte trata de controlar lo que ves, otra parte se resiste a lo que aparece. Pero detrás de todas esas capas, existe un observador puro, un testigo silencioso, una conciencia que simplemente está presente sin agenda, sin miedo, sin necesidad de cambiar nada. Y ese observador tiene una frecuencia, una vibración específica. Cuando sintonizas con ella, algo extraordinario sucede. El mundo no cambia, pero tu experiencia del mundo se transforma por completo. La frecuencia ya está aquí. No está en el futuro esperando a que te vuelvas suficientemente espiritual. No está reservada para quienes meditan perfectamente o han sanado todas sus heridas. Está aquí, ahora, vibrando en el campo de tu existencia, esperando que tu atención se pose en ella el tiempo suficiente para que el reconocimiento ocurra. Ahora bien, ¿por qué tu observador interno ha estado buscando esta frecuencia específicamente? Porque esa parte de ti que observa sin interpretar, que presencia sin juzgar, que existe más allá del tiempo y el pensamiento, está diseñada para operar en una banda vibratoria particular. Imagina que tienes una radio interna. Durante años has estado girando el dial, capturando estática, voces distorsionadas,
fragmentos de señales. A veces encuentras algo que suena casi bien, una estación que te da paz momentánea, pero luego vuelve la interferencia, porque no has encontrado tu frecuencia natal, la frecuencia en la que tu observador interno fue diseñado para funcionar. Y aquí está la parte que cambia todo. Esa frecuencia no es un sonido, no es una nota musical que debas escuchar con tus oídos. Es un estado de presencia, es la vibración del estar sin esfuerzo, es la resonancia de la conciencia descansando en sí misma. Y durante años, mientras buscabas afuera, esa frecuencia ha estado sonando en el fondo de tu experiencia, tan sutil que tu mente ocupada no podía detectarla, pero tu observador interno sí. Por eso has sentido esa inquietud constante, esa sensación de que algo falta. No era porque algo estuviera mal contigo, era porque estabas operando fuera de tu frecuencia natural. Si esto te está resonando, si sientes que cada palabra está activando algo que conoces, pero habías olvidado, dale like a este mensaje. No como un botón más, sino como una forma de anclar esta frecuencia en tu sistema. Porque cuando marcas que esto te gusta, le estás diciendo a tu observador interno: reconozco esto. Esto es verdad para mí. Y ese simple acto energético fortalece tu sintonización. Ahora vamos a ir más profundo. Tu observador interno no es tu mente, no es tu ego, no es la voz que comenta todo lo que haces. Esas son funciones secundarias. Tu observador interno es la conciencia pura que está presenciando todo eso. Es el espacio en el que los pensamientos aparecen, el silencio en el que los sonidos surgen, la quietud en la que el movimiento cobra sentido. Y tiene una frecuencia vibratoria específica porque es pura presencia. No está contaminada con interpretación. No está cargada con pasado. No está ansiosa por futuro. Simplemente es. Y durante años has estado tratando de encontrar paz, claridad, propósito, amor, abundancia, desde la frecuencia del observador fragmentado, el que juzga, compara, busca, rechaza, controla. Y desde esa frecuencia, nada funciona completamente. Puedes tener momentos, destellos, pero no sostenibilidad, porque estás operando fuera de tu tono natural. Es como tratar de cantar una canción hermosa mientras tu instrumento está desafinado. El esfuerzo está ahí, la intención es pura, pero la frecuencia no coincide. Esto es lo que los antiguos sabían y que la mayoría olvidó. Que antes de hacer, antes de manifestar, antes de crear, debes sintonizar. Debes encontrar tu frecuencia natal. Y esa frecuencia no se encuentra en la acción. Se encuentra en el observar puro, en el permitir que la conciencia descanse en su propia naturaleza sin intentar convertirse en algo más. La frecuencia ya está aquí. Y cada vez que repito esto, no es casualidad. Es un recordatorio rítmico, una activación suave, porque tu observador interno responde a la repetición consciente, no como programación, sino como reconocimiento, como cuando escuchas tu nombre en una habitación llena de ruido. Algo en ti se despierta, algo se alinea, algo recuerda. Ahora quiero que hagamos algo juntos. Algo simple pero profundamente transformador. En este momento, sin cambiar nada de tu postura, sin cerrar los ojos si no quieres, simplemente nota que estás observando. Nota que hay una parte de ti que está viendo estas palabras, leyéndolas o escuchándolas, y hay otra parte que está notando que las estás leyendo o escuchando. Esa segunda parte, ese notador del notador, ese observador del observador. Ese es tu observador interno, y en este instante, mientras posas tu atención en él, mientras simplemente reconoces que existe, estás comenzando a sintonizar su frecuencia. No tienes que hacer nada especial.
No tienes que forzar una experiencia mística. Solo tienes que notar que estás notando. Y en ese acto tan simple, tan cotidiano, tan disponible en cualquier momento, está la puerta hacia la frecuencia que has estado buscando. Porque el observador interno no está en algún estado alterado al que llegarás después de años de práctica. Está aquí, ahora, observando. Siempre ha estado observando. Y su frecuencia es la de la presencia pura. Respira, solo una vez, profundo. Y mientras exhalas, permite que tu atención se asiente en el que está respirando, no en la respiración, en el que está consciente de que la respiración está ocurriendo. Eso es tu observador interno, y está vibrando en su frecuencia natural justo ahora. Durante años has buscado técnicas complicadas, meditaciones de horas, métodos que prometen despertar tu conciencia en 21 días o 40 días, o después de iniciar en algún linaje secreto. Y no hay nada malo con esas prácticas. Pero la frecuencia que tu observador interno necesita no requiere ninguna de esas cosas. Requiere un solo acto: reconocimiento. Reconocer que ya estás observando, que ya estás presente, que ya estás consciente, y al reconocerlo, la sintonización comienza. Ahora escribe esto en los comentarios. Escríbelo exactamente como lo voy a compartir, porque al escribirlo, lo anclas en tu realidad. Escribe: mi observador interno está despierto. No lo pienses demasiado. No analices si es verdad o mentira. Solo escríbelo. Porque al declararlo, al ponerlo en palabras, al compartirlo en este campo colectivo, estás haciendo un compromiso energético. Estás diciendo: acepto esta frecuencia, me permito sintonizar, y eso es poderoso. Hay quienes pasan por esta vida sin nunca reconocer que tienen un observador interno. Viven completamente identificados con sus pensamientos, sus emociones, sus roles, sus historias, y sufren profundamente porque están a merced de todo lo que aparece. Pero tú, el hecho de que estés aquí, de que estas palabras te hayan llamado, significa que tu observador interno está listo para ser reconocido. Está listo para que finalmente le prestes atención, para que dejes de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. La frecuencia ya está aquí, no en un futuro iluminado, no después de que hayas resuelto todos tus problemas. Aquí, en este momento, en este espacio de presencia que existe antes del pensamiento, antes de la interpretación, antes de la historia que cuentas sobre quién eres. Ahora, algo que pocos entienden es que esta frecuencia del observador interno tiene un efecto cascada en toda tu vida. Cuando comienzas a operar desde ella, cuando tu atención descansa mayormente en el observador puro, en lugar de en el observador fragmentado, algo cambia en cómo experimentas la realidad. Los mismos eventos externos pueden ocurrir, pero tu relación con ellos se transforma. Ya no te identificas con el drama. Ya no crees cada pensamiento que aparece. Ya no te aferras a cada emoción como si fuera la verdad absoluta de quién eres. Porque desde la frecuencia del observador interno, ves claramente que los pensamientos son eventos en la conciencia, no la conciencia misma. Las emociones son olas en el océano de tu ser, no el océano completo. Y las circunstancias externas son posibilidades en el campo cuántico, no sentencias fijas de tu destino. Esta claridad no viene de filosofía, viene de sintonización, de operar en tu frecuencia natural. Y aquí está lo que quiero que realmente escuches. No estoy diciendo que al sintonizar esta frecuencia, tu vida se volverá perfecta. No estoy prometiendo que todos tus problemas desaparecerán mágicamente. Lo que estoy diciendo es que tu capacidad para navegar lo que sea que aparezca se expande infinitamente.
porque ya no estás reaccionando desde la frecuencia del miedo, la carencia, la separación. Estás respondiendo desde la frecuencia del observador puro, que simplemente está presente con lo que es, sin resistencia, sin apego, sin necesidad de que sea diferente. Dale like a este mensaje si estás sintiendo la verdad de esto en tu cuerpo, no en tu mente, en tu cuerpo. Porque la frecuencia del observador interno no es un concepto intelectual, es una experiencia somática, es un reconocimiento celular. Y cuando lo sientes, cuando tu cuerpo vibra con esa verdad, ese es el momento de anclarla, de sellarla, de decir, sí, esto es real para mí. Ahora voy a compartir algo que puede sonar extraño, pero que muchos han experimentado. Cuando comienzas a sintonizar consistentemente con la frecuencia de tu observador interno, empiezas a notar sincronicidades, no como magia externa, sino como una alineación natural. Porque tu observador interno está conectado con el campo cuántico de posibilidades. Cuando operas desde él, cuando tu frecuencia coincide con su frecuencia, comienzas a atraer, encontrar, reconocer las oportunidades, personas, información que están alineadas con esa vibración. No es que el universo te esté premiando por ser espiritual, es que finalmente estás operando en la frecuencia en la que la información relevante para tu evolución se vuelve perceptible. Es como si hubieras estado en un canal de radio lleno de estática y de repente sintonizas claramente. La música siempre estuvo ahí. El mensaje siempre estuvo transmitiéndose. Pero tu receptor no estaba alineado. La frecuencia ya está aquí. Y cada momento que pasas consciente de tu observador interno, cada instante en que reconoces que hay un testigo silencioso detrás de toda tu experiencia, estás fortaleciendo esa sintonización. Es como ejercitar un músculo. Al principio puede sentirse sutil, casi imperceptible, pero con práctica constante se vuelve tu estado natural. Y cuando se vuelve tu estado natural, algo profundo cambia. Ya no vives en el modo de supervivencia constante. Ya no estás siempre buscando la próxima solución, el próximo método, la próxima respuesta externa, porque has encontrado el centro, el eje, el punto de quietud desde el cual todo se mueve. Y ese punto tiene una frecuencia, una vibración, un tono. Y ese tono es la paz que sobrepasa el entendimiento. Es la claridad que no depende de las circunstancias. Es el amor que no requiere objeto. Es la plenitud que no necesita nada externo para completarse. Ahora quiero que volvamos a hacer algo juntos. Algo que puede parecer demasiado. Entra. Pregúntate internamente. ¿Quién entra? Pregúntate internamente. ¿Quién está respirando? No busques una respuesta verbal, solo nota la pregunta. Siente cómo tu atención se dirige automáticamente al observador, al que está consciente de la pregunta, al que está consciente de la respiración, al que está consciente de estar consciente. Eso, justo eso que acabas de experimentar. Ese es tu observador interno. Y su frecuencia es tan simple, tan directa, tan disponible, que la mente lo pasa por alto constantemente, buscando algo más complicado. Pero la verdad es simple. La frecuencia es simple. El camino de regreso a tu centro es simple. No fácil siempre, porque la mente resistirá. El ego querrá complicarlo. Las viejas estructuras intentarán mantenerte en la frecuencia conocida del sufrimiento. Pero simple en esencia. Reconoce al observador. Descansa en su presencia. Permite que su frecuencia sea tu frecuencia. Comparte este mensaje con alguien que sabes que ha estado buscando. Alguien que ha probado 1000 cosas y todavía siente que falta algo. No le digas qué hacer con él. Solo compártelo.
porque algunos mensajes están diseñados para encontrar a quienes están listos. Y al compartirlo, te conviertes en un conductor de esta frecuencia hacia otros campos de conciencia que la necesitan. Ahora, algo que quiero aclarar porque es importante. Sintonizar la frecuencia de tu observador interno no significa abandonar tu humanidad. No significa dejar de sentir emociones o de tener pensamientos o de involucrarte en la vida. Significa tener un ancla, un punto de referencia constante, un lugar al que regresar cuando te das cuenta de que te has perdido en la historia, en el drama, en la identificación total con lo que está pasando. Tu observador interno es como el cielo. Las emociones, pensamientos, circunstancias son como las nubes. Las nubes van y vienen. A veces son grises y densas. A veces son ligeras y blancas. A veces hay tormenta. A veces hay claridad. Pero el cielo permanece. El cielo no se ve afectado por las nubes. No lucha contra ellas. No se identifica con ellas. Simplemente las contiene. Las permite. Las observa pasar. Cuando operas desde la frecuencia de tu observador interno, te conviertes en el cielo, y las nubes siguen apareciendo, porque así es la vida humana, pero ya no te pierdes en ellas. Ya no crees que tú eres la nube. Ya no piensas que cuando la tormenta llega, tú eres la tormenta. Sabes que eres el espacio en el que la tormenta aparece, y esa diferencia, ese conocimiento incorporado, esa sintonización con tu naturaleza de cielo en lugar de nube, lo cambia absolutamente todo. La frecuencia ya está aquí y no se irá, porque no es algo externo que deba ser mantenido con esfuerzo. Es tu naturaleza. Es lo que eres cuando todas las capas de identificación se disuelven. Es lo que permanece cuando todo lo demás cambia. Es el constante en medio de todo lo variable. Y lleva años llamándote porque es tu hogar. Es donde perteneces. Es tu frecuencia natal. Durante años te han dicho que debes convertirte en alguien más exitoso, más iluminado, más sanado, más completo. Y has trabajado duro tratando de alcanzar esas versiones mejoradas de ti mismo. Pero la frecuencia de tu observador interno te revela algo completamente diferente. Te revela que ya eres completo, que nunca estuviste roto, que lo que pensabas que necesitabas arreglar era solo una capa de identificación, no tu verdadera naturaleza. Y cuando reconoces esto, cuando realmente lo sientes en tu ser, algo se relaja profundamente. No es complacencia, no es dejar de crecer o evolucionar. Es un descanso fundamental. Es saber que no tienes que demostrar nada. No tienes que convertirte en nada. Solo tienes que sintonizar con lo que ya eres, con el observador que siempre ha estado presente, con la conciencia que nunca nació y nunca morirá, con la frecuencia que es tu esencia más allá de toda historia personal. Dale like a este mensaje si sientes que algo en ti se está relajando. Si sientes que una búsqueda antigua está encontrando su destino. Si reconoces, aunque sea vagamente, que estas palabras no son información nueva, sino recordatorio de algo que siempre has sabido. Porque tu like, en este contexto, es una declaración. Es decirle a tu observador interno: te veo, te reconozco, te permito ser mi frecuencia dominante. Ahora quiero que consideremos algo juntos. ¿Qué pasaría si vivieras la mayoría de tu tiempo sintonizado con esta frecuencia? No todo el tiempo, porque somos humanos y la identificación temporal con pensamientos y emociones seguirá ocurriendo. Pero la mayoría del tiempo, ¿cómo sería tu experiencia de la vida? ¿Cómo te relacionarías con los desafíos? ¿Cómo experimentarías la alegría, el dolor, el amor, el miedo? Desde la frecuencia del observador interno, el miedo sigue apareciendo, pero ya no te posee,
Aparece como una sensación en tu campo de conciencia. La observas, la sientes. Tal vez respondes a lo que la generó con acción apropiada, pero no te conviertes en el miedo. No dejas que defina quién eres. Y esa diferencia es la libertad que has estado buscando. No ausencia de desafíos. Libertad dentro de los desafíos. No ausencia de emociones difíciles. Libertad de no ser esclavizado por ellas. Y la alegría, desde esta frecuencia, se profundiza. Porque ya no necesitas aferrarte a ella. Ya no necesitas que dure para siempre. Puedes experimentarla plenamente, sabiendo que cuando pase, como todas las cosas pasan, seguirás siendo el observador. Seguirás siendo el espacio consciente en el que todo aparece y desaparece. Y esa continuidad, esa estabilidad en medio del cambio constante, es la paz que todos anhelamos. La frecuencia ya está aquí, no en el futuro, no después de más trabajo interno. Aquí, ahora, vibrando en el campo de tu experiencia, esperando tu reconocimiento. Y cada vez que regresas al observador, cada vez que te das cuenta de que te perdiste en el pensamiento y vuelves a la presencia, estás fortaleciendo la sintonización. Es como un músculo. Con cada repetición, se fortalece. Con cada regreso consciente al observador, su frecuencia se vuelve más dominante que la frecuencia del ego fragmentado. Y aquí está la parte hermosa. Esto no es algo que tengas que hacer perfectamente. No hay forma de fallar. Cada vez que te das cuenta de que olvidaste al observador, ese darte cuenta es el observador. La conciencia que nota que estuvo perdida en el pensamiento es la misma conciencia del observador interno. Entonces, incluso el olvido es parte del proceso. Incluso la distracción es una oportunidad de regreso. Incluso el sentirte lejos de esta frecuencia es la invitación a sintonizarla nuevamente. Ahora, antes de que terminemos este mensaje, quiero invitarte a algo específico. Durante los próximos días, varias veces al día, simplemente haz una pausa. No tiene que ser larga, solo un momento. Y en ese momento, pregúntate, ¿quién está experimentando esto? No busques respuesta verbal, solo siente cómo la pregunta dirige tu atención al observador, al testigo silencioso, al espacio consciente que está presente antes, durante y después de toda experiencia. Haz esto cuando estés feliz, haz esto cuando estés triste, haz esto cuando estés neutral, haz esto cuando estés ocupado, haz esto cuando estés descansando, porque el observador interno está presente en todos esos estados, y al reconocerlo consistentemente, en diferentes circunstancias, comienzas a experimentarlo como el constante, como tu verdadera naturaleza, como la frecuencia que siempre ha estado aquí. Escribe en los comentarios, reconozco a mi observador, porque al escribirlo, al declararlo públicamente en este campo colectivo, estás haciendo un compromiso, no con nadie externo, contigo mismo, con tu despertar, con tu sintonización. Y ese compromiso tiene poder, tiene frecuencia, y esa frecuencia se suma a la frecuencia colectiva de todos los que están haciendo este mismo viaje de reconocimiento. La frecuencia ya está aquí, y tu observador interno, esa parte de ti que lleva años buscándola, finalmente puede descansar. Porque la búsqueda no era hacia afuera, era un regreso a casa, un regreso al centro, un regreso a la presencia pura que siempre ha sido debajo de todas las capas de identificación. No ignores esto. No lo archivos como información interesante para revisar algún día, porque este momento, este ahora, es la única oportunidad real que tienes de sintonizar. El pasado ya se fue. El futuro no existe aún. Solo este momento es real. Y en este momento,
Tu observador interno está presente, está consciente, está disponible, y su frecuencia está sonando clara, llamándote a reconocerla, a descansar en ella, a permitir que sea tu hogar. Si este mensaje ha tocado algo profundo en ti, dale like una última vez, no solo como un botón más, sino como un sello, como una marca energética que dice, esto resonó, esto es verdad, esto lo reconozco. Y ese simple acto fortalece tu sintonización, ancla la frecuencia en tu sistema y le indica al universo que estás listo para más. Suscríbete si no lo has hecho, porque esto es solo el comienzo. Hay mucho más que compartir sobre cómo sostener esta frecuencia, cómo profundizar en ella, cómo permitir que transforme cada área de tu vida desde el interior. Y cada mensaje que comparto está diseñado para fortalecer tu sintonización, para recordarte quién eres, para guiarte de regreso al observador cada vez que te pierdes en la identificación. La frecuencia que tu observador interno lleva años buscando no está en el próximo video, ni en el próximo método, ni en la próxima técnica. Está aquí. Siempre ha estado aquí. Y ahora que la has reconocido, ahora que has sentido su vibración, tu única tarea es seguir regresando a ella, una y otra vez, hasta que se convierta en tu frecuencia dominante, hasta que el observador puro sea tu identidad primaria, hasta que la presencia consciente sea tu hogar permanente. No lo ignores, porque tu vida entera puede cambiar desde este reconocimiento. No porque algo externo cambie, sino porque tu frecuencia interna se alinea con tu verdadera naturaleza. Y desde esa alineación, todo se reorganiza. Todo encuentra su lugar. Todo comienza a fluir desde el centro, en lugar de desde la fragmentación. La frecuencia ya está aquí. Tu observador interno ya está despierto. Ya está presente. Ya está observando. Y lo único que necesitas hacer es reconocerlo, honrarlo, permitirle ser lo que siempre ha sido, tu verdadera naturaleza, tu frecuencia natal, tu hogar eterno. Nos vemos en el próximo mensaje, donde profundizaremos aún más en cómo vivir desde esta frecuencia en el mundo real, con todas sus complejidades, desafíos y oportunidades. Porque sintonizar es solo el principio. Habitar es el viaje, y ese viaje continúa.